Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Alain de Martín, CEO de Compolider. ¿Qué tal estás? Encantada, muchísimas gracias por tu invitación en tu canal y encantada de estar aquí con vosotros y también con Nacho. Bueno, lo mismo digo, un gusto conocerte en Zoom. Bueno, arranquemos. Vamos a hablar de Estados Unidos, de la actualidad política y cómo no, tenemos que empezar hablando de lo que ha sucedido en estos ya últimos días, que es Biden ha pasado a otro plano. En la actualidad, la más posible sucesora está casi clarísimo que va a ser Kamala Harris. Y voy a empezar por ti, Alende. ¿Qué te parece un poco el paso que dio Biden? Yo creo que más presionado que más por su propia opinión. ¿Y qué te parece también un poco Kamala Harris? Pues empezando por Biden, mira, yo creo que se ha visto ya acorralado por partes de los grandes líderes y gran parte también de su equipo, pero sobre todo desde Obama, Nancy Pelosi, congresistas que han quedado con él, han ido con él bueno, a convencerle de que no podía seguir. Primero, yo creo que Biden es un gran político, hay que reconocerle que es muy gran político, más de 50 años al servicio público, pero también los políticos tienen que saber cuándo tienen que retirarse. Y venía dando ya muestras desde no este año, sino al año anterior. Yo recuerdo en la campaña anterior, antes de que tomara el inicio del mandato, que ya le llamaba en algunos debates Trump como decía, el dormido Biden, ¿no? Es decir, que eran la diferencia eran 3 años, pero sí que hemos notado de las personas cuando tienen una cierta edad, de repente a lo mejor tienen un bajón y esos bajones lo hemos notado en el último año. Y ya ha sido ya ha sido ya tremendo los últimos 2 meses y el último mes en concreto con Biden, cuando ha confundido a Kamala Harris, cuando ha llamado a Zelensky y Putin en la cumbre de la OTAN. Él alegaba que estaba muy cansado porque había hecho unos viajes a Europa transatlánticos, pero sobre todo, y a partir del debate, ¿no? El debate con Trump viene a mostrar un Biden que no estaba preparado, porque además es curioso, ¿no? Alberto y Nacho, ¿qué opináis? Es que él propone ese debate en la red social de Twitter y rápidamente Trump, como no, pues él se la enmienda y perfecto, pero así fue él el que tomó esa iniciativa. Yo creo que ahí los asesores políticos tendrían que haber, en cuanto a la estrategia, tendrían que haberlo sopesado y haber tomado unas medidas aunque no se hubiese producido. Se hubiese producido más tarde, pero eso lo que ha sido ver a ese Biden tan cabizbajo, balbuceante, que le costaba hablar, que es que hasta veíamos a un Donald Trump muy distinto, muy tranquilo, nada atacante, nada tan polarizador, porque estamos en un momento muy polarizador y populista, y realmente veíamos el que dominaba la situación era Donald Trump y veíamos un Biden que ha ido yendo a menos, a menos, a menos, a menos en las últimas 2 semanas. Y el partido... Yo creo que el partido, por mucho que él quisiera mantenerse, ya le ha dicho hasta aquí porque no está entrando el dinero. No está entrando la recaudación, el dinero, sobre todo en campaña. En Estados Unidos las campañas electorales dependen del dinero e incluso lo que hemos visto y hemos leído que incluso pues, que estaban pendientes algunas transferencias y que habían perdido grandes cantidades. Incluso la familia Disney, o sea, no había dado pasos, es decir, las grandes empresas son las que apuestan por los candidatos y la campaña, una campaña electoral sigue adelante porque hay que pagar publicidad, hay que pagar el marketing político, sobre todo por las campañas, grandes campañas de publicidad, ¿no? Y hemos visto a un Biden muy cabizbajo, que no estaba capacitado. Y entonces
no sé qué pensaréis vosotros, pero estábamos pensando en estas semanas cuál sería el posible candidato o quién podría ser si los senadores y congresistas o bien el de California o bien el de Michigan o bien Kamala Harris. Pero es verdad que yo creo que cuando nombran a Kamala Harris como vicepresidenta, cuando inicias la presidencia, es porque en ese momento ya hablábamos de la edad, de que eran había habido dos candidatos ya bastante mayores y ya hablaban de la edad de que, bueno, que podía ser. Pues Kamala Harris a mitad de mandato, pues si se daban las situaciones que no fueran buenas, que podría ser la presidenta o que podría suceder a Biden. Y la propone porque yo creo bueno, que ahora mismo es un activo para la campaña. Y es un activo porque lo hemos visto sobre todo en la recaudación, 98, casi 98 millones de euros en 24 horas, que eso ha sido para el Partido Demócrata volver a empezar de estar en ralentí a poner las máquinas otra vez en marcha en la campaña, ¿no? Sí, queda claro que Biden era un candidato muy cómodo para Trump. De hecho, como vos lo indicás, en el debate no fueron solamente los errores de Biden, sino cómo los podía aprovechar Trump, y no solamente en el debate, también en otras instancias, como cada vez que había un discurso en donde había un mínimo de error de Biden, era aprovechado en las redes sociales por toda la maquinaria que había montado el Partido Republicano para desprestigiar al candidato. Ahora se fue. Y vamos a aclarar una cosa, no es que Harris llega en paracaídas. La tradición es que en un partido, si el presidente está en el ejercicio del poder, se le transmite, es el primero en tener prioridad, es el que tiene, perdón, es el que tiene la prioridad para asumir como candidato. En segundo lugar, la vicepresidente. Es por eso que Harris está ocupando el lugar que ocupa y ya superó la cantidad de delegados, los 1967 que necesitaba, para la convención del 19 de agosto. Es decir, aquí no hay nada raro, porque ante la falta de información florecen las teorías conspiranoicas de un golpe interno. Ayer inclusive decían que Biden se había muerto y que el video que había grabado había sido hecho con inteligencia artificial. La realidad es mucho más divertida, pero hay que sustentarla con datos, ¿no? Y lo último, queda claro que ahora, así como Biden era un candidato cómodo, Kamala Harris para Trump es una candidata sumamente incómoda por varias circunstancias. La primera, que no tiene ni asomo de los balbuceos de Biden. Es una fiscal, fue fiscal general, perdón, fiscal de Estado. Entonces, tiene una carrera dedicada a el uso de lo discursivo y lo retórico frente a los datos, que es el gran punto débil de Trump. Además, es mujer, y frente a la oleada ultraconservadora, confirmada con la elección de Vance, el candidato a vice de Trump, que está inclusive más a la derecha de Trump, eh, por sus costumbres particularmente, no solamente por su retórica, pero su retórica es aún más encendida que la de Trump. Entonces, el ponerle una mujer condiciona ahora la estrategia de Trump, pero además es integrante de una minoría, no pertenece a ese 46% de población blanca europea. Y parece un número menor, pero sobre el 100, el 46 no es la mayoría. Y además Kamala Harris tiene mejor llegada entre los jóvenes, no solamente entre las minorías, entre los jóvenes, también entre los sectores más liberales, que allá, bueno, liberales sería lo que sería un progresista, sería lo contrario, y en este momento más que nada es todo lo que no es conservador, hoy es progresista. Entonces el espectro de Kamala Harris es mucho más amplio. Y un último factor que condiciona a Trump. Es cierto que Kamala Harris no tuvo un rol muy importante dentro del gobierno de Trump, pero porque el vicepresidente dentro de los gobiernos de Estados Unidos no tienen un rol muy grande. No es que reparten el poder y Biden cuando va a decidir si ataca a un país, va y le consulta a la vicepresidenta. La vicepresidenta tiene casi una función de ceremonial y en espera en caso de que el presidente quede
fuera de circulación. Entonces, es una persona con experiencia y no sabemos quién va a ganar, pero lo cierto es que inclusive en los días posteriores al atentado contra Trump, se lo daba por ganador. Ya se decía que eso era definitivo, pero esta campaña está plagada de cisnes negros. Está muy bien guionada. Es una campaña para Netflix. Siempre esperen un giro en la trama y no anticipen resultados, por favor, porque eh, faltan unos meses y ya se ha comido la reputación de muchas personas que creyéndose Nostradamus han hecho ridículo. Así que así estamos, ¿no? Sí, adelante, di lo que quieras a lo que ha dicho. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo y además yo creo que Kamala Harris, aparte de 60 años, es mucho más joven que Biden, es un monstruo político desde el punto de vista, yo quiero ver ese debate que vamos, si ella finalmente, tras la convención, resulta ser la candidata. Puede haber sorpresas, ¿no? Pero yo creo que hay posibilidades de que sea la candidata. Pero ese debate, si finalmente es candidata, ese debate entre Donald Trump va a atacarle donde más le duele, que es en el tema del acoso de las mujeres. O sea, ella es fiscal del Estado y Donald Trump está todavía con tres casos pendientes, uno en concreto, en concreto que no va a dar lugar, no va a llegar para que pueda haber una sentencia hasta el 5 de noviembre, pero ha tenido 48 delitos judiciales, o sea, sinceramente, ahí Kamala Harris va a atacar mucho porque... Si os dais cuenta, en el discurso de ayer que hizo a los ciudadanos norteamericanos Biden, en uno bueno, que hablaremos más adelante, pero hace muchos guiños al Estado, a la justicia, a la igualdad. Y ahí es Realmente Kamala Harris, yo creo que en campaña, no solamente que espera el debate, yo creo que va a atacar no va a ser tan polarizadora como Donald Trump, porque Donald Trump yo lo estoy viendo ahora mismo que ha hecho un revulsivo, es Ujú. decir, empezó muy tranquilo, parecía que es el Donald Trump que es político, pausado, tranquilo en el debate y en los días posteriores al debate porque iba a su favor. Pero estamos viendo en una campaña ahora un Donald Trump que está atacando a Kamala Harris. Vuelve el Donald Trump de antes, polarizante, populista, se dirige a su votante, a ese votante que realmente que es muy de la América, de los estados en los que realmente se van a girar las decisiones, los 5 o 6 estados que se giran las elecciones. Y que es la parte del cinturón de acero de Estados Unidos. Y Kamala Harris, si sabe jugar las cartas en este sentido, si saben en campaña el tema de la igualdad, de la justicia, por ahí realmente tiene mucho ganado, ¿no? Y el tema que es una mujer, que no hay Y una además, mujer. y te sumo otro factor, no le quedan balas a Trump después de elegir a Vance. Todavía Kamala Harris tiene un mayor juego para hacer con la elección de quién lo va a acompañar quién le acompañaría en la fórmula. En su Porque ticket, se habla sí. mucho sí, de Shapiro, que es quizás quien tiene más posibilidades, pero tiene una amplia paleta de opciones con la cual complementar, porque aquello que le sobra por ahí de progresía lo puede complementar con un Shapiro que tiene un estilo bastante rígido frente a determinadas cuestiones, o con alguien que tenga una mirada que aporte desde no digo de lo conservador, pero sí desde eh, cierta mirada que llegue a los sectores que están indecisos, que hoy son el 9%, no es poco, es lo que puede marcar la diferencia, particularmente en los estados llave, como vos lo nombraste. O sea que creo que hay como se presentaron pares, ¿no? De antinomias. Joven, viejo, mujer, hombre. Liberales, conservadores. Sí. Moderados, radicales. Blancos, minorías. Y hoy hay un número que yo siempre recuerdo que lo dije en el día
la renuncia. Hay que recordar que la población afroamericana, La renuncia de eh, Biden, ¿te refieres? sí, Vale, sí, sí. sí, es de el 26% los latinos, 18% los asiáticos, un 9%, y que dentro de las religiones hay una enorme proporción que no es practicante y que no es afecta a las prácticas religiosas. Es decir, que el público que hay en su mayoría no entra dentro del núcleo del votante duro de los republicanos ultraconservadores. Inclusive dentro de su partido hubo figuras que dijeron que yo no estoy de acuerdo con Trump. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en un escenario para entender que lo que se viene, la campaña no empezó, o sea, empezó hace unos días, empezó con la renuncia de Biden. Recién empezó la campaña y ya las encuestas están mostrando algunas fluctuaciones que la van a hacer más interesantes todavía. No sé si coincidís con esto. Sí, claro que yo sí coincido con esto y mira, además el hecho de la de que por supuesto cuando hemos visto las encuestas que le estaban dando un 34% hasta Biden y bueno, iba desde un 61% cuando llega cuando tiene su mandato, luego un 52% en junio y luego va bajando con la retirada de Afganistán que se queda en un 41%. Y es ahí, yo creo que fíjate que es en la retirada de Afganistán, y tú que eres un experto, Nacho, o sea, sobre la política exterior, es ahí yo creo que cuando empezamos a ver a descender la aprobación de Biden, ¿no? Pero ahora ha subido y volviendo a Kamala Harris como mujer, como candidata, hay algo que es muy importante, futura presidenta de los Estados Unidos, una mujer. A ver, a nosotros nos gusta, los que estamos en esto, la compol y la comunicación política y analizamos. En la consultoría, claro que ni siquiera en España hemos tenido esa posibilidad, tener una presidenta que sea mujer, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos sería muy positivo. ¿Está preparado los Estados Unidos para una mujer presidenta? Y lo digo porque a mí, que me gustaría, a nivel personal, yo creo que pueden avanzar mucho más las democracias, porque es un avance, cuando hablamos de los liderazgos y los liderazgos de los políticos y los jefes de Estado o los primeros mandatarios, siempre es un 18% de lo que hay de mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Con lo cual este sería un gran avance porque la primera potencia mundial es una mujer. En Estados Unidos, la América profunda es una América, como decimos, una América muy profunda. Y la semana pasada hablábamos, ¿está capacitada, quiere realmente la América profunda ese cambio? Yo creo que es muy positivo para la campaña. Creo que si se utiliza bien, y yo creo que sí, que ya estaban las máquinas a toda. Es verdad que se había quedado un poquito al ralentí, pero yo creo que es un factor, es una de las narrativas en las cuales se tiene que utilizar no solamente eso, sino la parte de la justicia, la libertad y los derechos. Porque en el discurso de ayer de Biden hace esos guiños que hace contra el odio, la verdad, contra el populismo, la justicia y la libertad. Es un guiño incluso a su programa, contra el programa y contra el discurso de Donald Trump. ¿Mm? Ahí yo te voy a agregar un elemento más, que los que estudian la política y las elecciones también resaltan siempre, y es que no siempre se elige al que uno quiere, sino que muchas veces se vota para evitar que el que uno no quiere que llegue esté en el cargo. Por eso insisto en la cuestión de las minorías y también la violencia de los discursos frente a la moderación. Y en ese sentido yo creo que, como vos incitaste, en el 2020 fue un factor importante. La reprobación que puede generar un candidato puede ser el factor más definitorio que las propuestas positivas que llegue a hacer tanto en su plataforma como en sus discursos. El miedo, en este caso, a que suceda algo puede ser lo que, y acá entra el otro factor, recordemos que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, uno se tiene que no solamente tomar la iniciativa de anotarse, sino que también el día de la votación o a través del correo tiene que ejercer el voto, o sea, es una doble instancia de voluntad. Entonces el miedo también puede llevar a que haya una fluctuación que no esté siendo percibida todavía por todas las encuestas.
quiere decir que el día de la votación mucha gente vaya a evitar que suceda algo a favor de uno o de otro. Pero es un factor que tenemos que tener en cuenta porque si analizamos estos pares, como bien vos lo decías, son los que en definitiva van a definir si yo quiero que una mujer llegue o no quiero que llegue. Si considero que tal discurso está fracasado o es demasiado violento, puede ser que yo desde mi postura, sea quien sea a quien quiera votar, decida que ese día, en lugar de quedarme en mi casa, vaya a votar. Entonces, la campaña se ha vuelto más compleja porque es tal la distancia que están estableciendo los candidatos entre uno y otro que las posibilidades aumentan. Al contrario, no se simplifican, aumentan, porque hay que ver, como bien decía, no es lo mismo un ciudadano de California que uno de Ohio. No es lo mismo lo que piensa alguien que camina por las calles de New York que los que están en una granja del estado de New York. Son aspiraciones, miedos, temores muy, muy diferentes. Así que vamos a tener una campaña muy entretenida, por suerte, porque no hay nada peor que ver un partido y saber el resultado, ¿no? Sí. Yo creo que fíjate que estamos ahora mismo en un stand-by. Es decir, aunque cuando digo un stand-by, cuando inició la campaña, a la anterior, veías a Biden y veías a Donald Trump en esa lucha, y es verdad que Donald Trump no le pasó mucha factura en la pandemia. Eh, Biden, yo quiero decir a favor de Biden porque además él lo ha insistido en su discurso, sus logros. Si os parece bien, a mí me ha parecido fascinante, puesto que fue ayer y está tan al día Sí. este foro que hemos hecho, ¿no? Este conversatorio. En el discurso, a mí me ha parecido, bueno, y porque nos gusta analizar mucho no solamente el mensaje, sino todo lo que es el entramado, todo lo que supone el discurso, ¿no? Rodeado de las fotografías de toda su familia. Pero inicia diciendo, hace alusión a los cuadros de los anteriores presidentes, o sea, a los padres fundadores de los Estados Unidos de América, es decir, a Jefferson, a George Washington, a Lincoln, y que habla sobre todo hay que evitar la avaricia, uno, la referencia a la democracia, y ese mensaje general que es el de la unidad. Pero Biden, cuando habla de la unidad, claro, se está llevando para él, para la campaña de Kamala Harris, porque este discurso tenemos que ponerlo en contexto. Es decir, el discurso de su renuncia es también un puente para la candidatura y para la campaña de Kamala Harris. Y entonces habla de unidad. Si recordáis en el discurso de cuando toma posesión del cargo, de su juramento, que era en pleno invierno, habla de unir y sanar las heridas, sanar a Estados Unidos, de unir al pueblo norteamericano porque estaba muy polarizado y porque había habido un ataque el día 6 de enero, creo recordar, al Capitolio, ¿no? Al Capitolio, al Congreso y exacto, al Capitolio, que es atacar a la democracia de la democracia y de los Estados Unidos, a la soberanía de los ciudadanos norteamericanos. Biden vuelve con ese mensaje de unir, de unificar, porque Donald Trump significa la polarización, el populismo, el ataque, cuando estamos en una sociedad global de polarización. En la Magazine Compolider que hacemos en Compolider, este número que va a salir es sobre la polarización extrema. O sea, las elecciones de México, Reino Unido, Europa, em, la situación a nivel global que hay, ¿no? De esa polarización extrema, ¿no? Que estamos viviendo. Y entonces, de alguna forma, en el discurso de ayer es como que trae a colación que él es el hombre de Estado, es el político que 50 años es el funcionario público, es el que él venera su cargo de ese despacho, el despacho Oval, que curiosamente lo he utilizado como solamente cuatro veces. Me refiero a lo que es un discurso así dirigiéndose hacia la nación, creo que es el cuarto, y que lo hace
por ti, cuando dice por la democracia, por los americanos, lo hace también por la unidad. Yo diría, lo hace por la unidad de su partido, primero, unir a su partido, porque estaba muy separado que si sí, si no, porque él no daba ese paso. Segundo, lo hace por la democracia, por los Estados Unidos, y lo hace también para poner ese mensaje, su narrativa también y su mensaje de los Estados Unidos de América. Porque es muy curioso porque finaliza que Estados Unidos es muy grande. Me hacía a mí, le he recordado un poco al MAGA, ¿no? Estados Unidos es la primera potencia, digo, un momento, son demócratas, somos los números uno, somos el líder mundial, el líder global. Lo que pasa en Estados Unidos es como el líder mundial coyuntural que es el que mira todo el mundo. Efectivamente, todos los presidentes miran de aquí hasta noviembre, van a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Pero esa sensación, ese discurso de unidad que ha llevado muy bien traído a Biden, de hombre político de Estado, que le ha costado, Mm. le ha costado decidirse y le ha costado 4 días dar este discurso, desde el domingo, con un mensaje en X, ¿no? En la red social X, antigua Twitter. Mm. Entonces, a mí el que ese mensaje de unidad se lo está poniendo en bandeja, porque yo creo que es sobre lo que creo que también va a ir la campaña, ¿no? La campaña en estos meses a Kamala Harris, y que Kamala Harris representa la democracia, la libertad, la justicia y la unidad del pueblo norteamericano. Y yo pondría énfasis en algo que marcaste vos, y es que hay un riesgo, y es que del lado republicano se dio por descontada la victoria, y ya comenzaron a hablar de ilegalidades del lado de los demócratas. Entonces, están creando un ambiente que puede tener resultados electorales, que es el de conspiración y, de cierta manera, anticipatorio de una violencia en caso de que no fueran a ganar las elecciones. Eso puede pegar muy fuerte en el electorado porque justamente hay momentos de moderación y momentos de ataque. Me acordaba, ¿sabes qué? Mientras hablabas de Kennedy, y la victoria de Kennedy no está separada del periodo macartista, Mm, cuando el señor Joseph McCarthy se dedicaba a perseguir comunistas y veía comunistas hasta en las sombras. Y tenía también un discurso muy parecido en el sentido de la recuperación de lo norteamericano, el asalto a los valores, una idea conservadora que rayaba lo delirante. Recordemos que persiguió a Charles Chaplin, ¿sí? Porque consideraba que era, o a Picasso. Era un periodo, pero no está muy separado de lo que vemos ahora en ciertos extremos. Entonces, si en aquel momento se buscó contrarrestar con un discurso moderador y, como vos decías, de unión, porque también el discurso de Kennedy giraba en torno a unir las partes fragmentadas de Estados Unidos, mientras que Nixon buscaba exacerbar las contradicciones o las tensiones que vivía en ese momento el país. Encontramos otro antecedente interesante. No sabemos si va a resultar igual, ¿no? Ni el debate ni las elecciones, pero otra vez Estados Unidos está atrapado en la misma madeja entre una violencia que necesita ser contenida y dos candidatos que proponen, uno, derivarla en un discurso y el otro, contenerla en un discurso. Y eso hay que ver cómo funciona en vistas a lo que pasó el 6 de enero con la toma del Capitolio, porque mm, hay una presión muy fuerte, y no importan los números. Vos decías los resultados de la administración de Biden frente a los resultados de Trump. Lo que yo noto es que cada uno interpreta lo que quiere. Algunos ven que bajó la inflación y otros dicen el precio de la nafta no bajó. Algunos dicen los alimentos son más caros, otros dicen me bajó el precio del crédito. mm, Cada uno interpreta lo que quiere. Ahí hay un problema junto con la aceptación del resultado, que es el abandono del discurso racional por posturas emotivas. Y cuando se trata de extremos hay que tener muchísimo cuidado, porque quizás, y con esto cierro, que lo que está en juego no solamente es el cargo, sino el poder. Y hay que ver cuánto logra cada candidato para saber si junto con el cargo
tiene el poder suficiente como para gobernar y contener los resultados de la facción opuesta en caso de que no estén de acuerdo o pretendan hacer una oposición mucho más activa y furiosa de la que se ejerce hasta ahora. Hay un aviso con la radicalización y las acusaciones mutuas. Espero que esta vez Estados Unidos entienda que está otra vez en una circunstancia parecida a lo de los años 60, con un escenario externo pavoroso, de altísimo riesgo, y un escenario interno de gran turbulencia. No solamente, recordemos que no solamente estaba McCarthy, sino que estaban los problemas raciales. Hoy están muchos mirando de qué raza o qué género hay, este es el que está enfrente, sino que también se repite una serie de problemas económicos que pueden ser interpretados para uno o para otro lado. Pero, como siempre se dice, es como los países son como las personas, repiten los problemas hasta que aprenden a tramitarlos correctamente. Así que creo que Estados Unidos está de nuevo repitiendo escenarios. Sí, y aparte, ¿no pensáis que es muy importante en lo que se dice sobre todo en América Latina y también y los consultores es el que muchas veces los políticos no están teniendo en cuenta el metro cuadrado? Es decir, lo que ocurre en el metro cuadrado de un ciudadano. Y esto es pues que un ciudadano es una persona y que han subido los impuestos, ha aumentado la inflación. La vida, te digo a nivel general, porque la pandemia lo que hizo que lo cambiara todo, subieron la ¿Mm? inflación, estalló una guerra en Europa entre que Putin ataca a Ucrania y aquí, Nacho, es interesante desde el punto de vista de la política internacional, por una parte Europa, cuando ven a la que presenta, porque es la candidata, Kamala Harris, ven que es bueno, que se va a mantener con el mismo legado que Biden, a diferencia de Donald Trump, con respecto a a la cumbre que ha habido en Washington, en el que uno de los objetivos fundamentales es bueno, pues, que se ponga fin a a la guerra y luego a ver si ingresa o no ingresa Ucrania en en la OTAN. Si ven que Donald Trump, claro, en Estados Unidos miran mucho desde el punto de vista nacional. No les interesa tanto al norteamericano de pie ese metro cuadrado, lo que interesa es si paga más, paga menos, si hay seguridad o no hay seguridad. Es que es uno de los países más, por ahora, no más inseguros, porque no más inseguros, pero que la inseguridad ha crecido muchísimo en Estados Unidos, en las calles, en Nueva York. El pro armas por parte de Trump que defiende frente a la diferencia con el Partido Demócrata. eh, y sobre todo también las alianzas a niveles internacionales con la OTAN o con la Unión Europea. La Unión Europea, los presidentes, casi todos los mandatarios de la Unión Europea, pues quizás han respirado cuando han visto que ha renunciado Biden y que está Kamala Harris. Vamos a ver luego la convención, quién sale, pero a nivel internacional, luego también está el tema que es importante, que quizá en este sentido no le ayuda a Kamala Harris el tema de, por ejemplo, de Gaza, porque Sí, coincido. Y es que hay varias cuestiones que se están superponiendo. No está ayudando, a ver, en el caso de Kamala Harris, la postura que tomó ayer al no cancelar un evento un evento universitario para estar presente con Netanyahu y al mismo tiempo hacer una continuidad con la política de Biden respecto a pedirle a Israel que mida su respuesta y que acepte un cese el fuego, después tuvo como contraparte a Netanyahu estrechándole la mano a Trump. Y esas cuestiones, no solamente la de Ucrania, bueno, la de Ucrania es claramente Trump quedó entrampadísimo en su afecto hacia Putin, pero también tuvo, así como Biden tuvo varios derrapes, me refiero, por ejemplo, a la no autorización a Ucrania para que pueda utilizar armas de largo alcance en territorio ruso, o la tardanza, o quizás la calidad de la ayuda que le da también. Del otro lado tenemos a Trump que está alabando a líderes como el de Corea del Norte o al mismísimo Putin o a Xi Jinping diciendo que es maravilloso cómo maneja a los 140 millones de chinos, que son un poco más, pero no importa. Ahora,
Una observación. Todo esto que nos estamos nombrando hay que decir que se da en microuniversos. Porque en el microuniverso de la calle, y ahí hay un divorcio muy grande entre la política y el electorado, se da una cosa. Quizás están más preocupados por cuestiones que tienen que ver con su distrito. No es lo mismo el problema de la seguridad para el habitante de New York o de California o de San Francisco que las demandas por créditos que es prioritaria para un habitante de la zona rural o semirural de Nebraska. Mm. O la cuestión migratoria para alguien que vive en Florida, que está queriendo traer a un pariente desde Cuba o desde Venezuela, que para el de Texas, que lo vive como una amenaza. Y ahí yo pongo otro microuniverso hay que tener mucho cuidado de observar. Se ha creado una idea del proceso electoral en las redes que es muy diferente a lo que ocurre en el mundo real. El poder de la imagen, del poder de la escenografía o el poder del discurso efectivo no siempre tiene su correlato a la hora del voto. Se ha anunciado tantas veces en las redes lo que va a suceder y después se tiene que decir. Entonces tenemos muchos universos dentro de estas elecciones que tenemos que considerar, pero que además se van interponiendo, van creciendo, van menguando, y es un día a día. Insisto, estas elecciones son el día a día en diferentes planos y tenemos que considerarlos todos. Se está haciendo más difícil cada día que pasa, pero por suerte se hace mucho más divertido a los que nos gustan estas disputas. Hay un vídeo que a mí me han mandado que rápidamente ves, o sea, yo creo, esto ha sido hace como 3 días, o sea, no, eso fue el domingo, pues el mismo domingo por la noche, sí, el lunes, pues sí, sí, el lunes a primera hora, que me lo mandaron de un chat de Compol y era impresionante de lo que es realmente cómo se están engrasando en las máquinas de la campaña electoral, la demócrata, ese vídeo con Kamala Harris, que hace una diferencia entre Donald Trump y ella es la justicia, la rectitud, la formación que tiene, él es la persona pues conocido, empresario, pero de familia rica, los ataques que ha hecho Donald Trump frente a cómo contesta Kamala Harris. Y ahí ves y encima una mujer. Es que lo que estás viendo es, notas que yo cuando vi ese vídeo dije, qué bien, qué bueno, porque le da mucho poderío y mucha imagen y mucha solvencia a Kamala Harris. Es Ujú. cierto que es una campaña y de la campaña el marketing político está acompañado, te acompaña para ensalzarte y para apoyarte y pues sobre todo lo fundamental es para captar el voto que más necesitas en los estados que realmente que ella va a luchar por ese voto de la mujer entre 40, 60 años y ese voto también joven, porque el voto joven, primero los propios demócratas, que no se veían ni siquiera, o sea, los jóvenes no se veían identificados ni con Donald Trump ni con Biden, pero desde luego con los últimos lapsus que había tenido Biden, o sea, es que un joven de 18 años o de 20 años, es que vea dos candidatos tan mayores, es que yo creo que no se identifican. Independientemente de que hace mucho el pensamiento que bueno, pues la ideología que tenga uno en casa cuando es joven, ¿no? Pero cuando eres joven, lo hemos visto también en España, lo hemos visto en la Unión Europea, en las elecciones, los jóvenes han optado por una ideología mucho más extremista, simplemente porque eres más joven y lo haces, ¿no? Y en este caso juega a su favor el ir a por ese voto joven Donald Trump. Ojo, yo ahora mismo no sé qué decirte, ¿eh? Yo ahora mismo, aunque Kamala Harris vaya por el voto más afroamericano de la mujer, el voto joven, ahora mismo yo creo, fíjate, que sí que puedo tener esa facilidad y esa, más que facilidad, poder atraer el voto joven. Sí, es que yo el otro día por privado, a alguien que me atacaba porque no era muy favorable a su candidato, estaba tirando una información que era objetiva.
pero mi análisis no coincidía con su idea. Yo le decía, es que el gran error es dejarse llevar por la pasión. Estamos en la posibilidad de ver uno de las campañas más fascinantes que podemos aspirar a presenciar en nuestra historia, en donde está todo lo que vos decís. Los cambios de mensajes, los posicionamientos, cómo funciona la maquinaria de propaganda de cada uno de los partidos. Y la verdad es que mm, perder el tiempo con las pasiones partidarias y perderse el espectáculo me parece un error eh, de principiantes, porque la campaña es maravillosamente variada, tiene unos giros en la narración maravillosos. Recordemos, en menos de 10 días tuvimos a Biden que decía que no se bajaba, un atentado, Biden que se baja, a ver quién la suplanta con todos los giros en los discursos. Y es una oportunidad para entender cómo funciona el sistema político, no de un país cualquiera. Si ya de por sí lo que vemos en Francia, en Gran Bretaña, bueno, en cualquier país de América Latina resultaba curioso y hasta uno aprende cosas. Imagínense en la nación más poderosa del mundo. Por eso digo, está bueno bajar las pasiones y dedicarse a aprender, porque uno no siempre puede presenciar este tipo de espectáculos políticos. Y esto recién empieza, esto recién está empezando. Estamos en el capítulo uno ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La época 2 de esta serie que empezó, no, el 3, ¿no? Empezó con Trump, después sigue con la presidencia de Trump, sigue con la presidencia de Biden, y ahora tenemos la 3. Por favor, presenciémosla, es maravillosa. El guionista, aparte que se tiene que llevar un Grammy o un Oscar. Sí, yo no me podía imaginar que de nuevo Estados Unidos ibas a tener estos dos candidatos iguales de las anteriores. Dices, pero bueno, es que tiene que haber un avance en general. Primero porque son muy mayores, eso no quiere decir que no estés capacitado, pero de ahí lo que seas, que tengas más de X años, 80 años, no tiene 78, tiene 81 años. Es verdad que Biden no estaba cometiendo muchos errores y se ponía en duda su capacidad, ¿no? Ujú. Y no le queda más remedio. Pero yo creo que, fíjate, que estos era como volver a ver realmente como si se hubiese parado el tiempo y dices, esto es como ya lo he vivido, estamos otra vez ante la misma situación y ya hemos pasado una pandemia, hemos pasado estamos en una plena guerra, el ataque de Gaza es un poco más de lo mismo, o sea, los mismos dos candidatos, no me puedo creer que en Estados Unidos de América, y lo digo porque es la primera potencia mundial, la que dicen que es la democracia una de las democracias más longevas. Sinceramente, yo creo que es la más polarizada y que algunas veces los ataques que hay hacia las personas por el uso de las armas, eso no pasa en otros países. Allí pasa, pues porque yo creo que lo llevan inscrito no en su ADN, pero en la propia Constitución de los Estados Unidos, o sea, que te permite tener un arma, ¿no? Em, Ver de nuevo una contienda, una campaña electoral que ya había sido Biden, Donald Trump, ahora, lo que tú dices, ¿no? Que de repente es una campaña, ha pasado, a ver, yo creo que los demócratas ya sabían el riesgo que había en la campaña con Biden. Y eso también, eso es una parte de un peso que los demócratas y los asesores, pues hombre, es el presidente de Estados Unidos, se presenta, pero tienen ese riesgo y se ha visto. Y a ver ahora mismo a Kamala Harris, pues es verdad lo que tú dices, que es algo distinto. Yo creo que no, es distinto en cuanto a las personas, en cuanto al programa, va a mantener ese programa y van a cambiar las narrativas, porque en el momento que hay cambio, o sea, que el candidato es una mujer y encima tiene ese agarre, yo creo que se está conteniendo porque yo creo que ella tiene mucho agarre. O sea, tú la has visto hablar. Ahí hay algo que es muy importante. Kamala
Harris arrancó con un discurso en donde lo exterior no tiene enorme importancia, sino que empezó a hacer definiciones muy fuertes hacia lo interno, con lo cual queda claro que está buscando neutralizar lo que vos nombrabas como la América profunda y sus intereses. Con un gesto, como fue el haber faltado ayer a la locución de Netanyahu, ya dijo lo suficiente, pero su discurso está centrado por ahora en lo interno y hay una indefinición respecto a una indefinición que leemos lo que dijo antes. O sea, sabemos que apoya a Ucrania, que tiene reservas, que apoya a Israel, pero no a Netanyahu. Sabemos que apoya la defensa de Taiwán frente al avance de China, pero eso no lo actualizó. Su discurso hoy está centrado en lo interno, está buscando votos, no apoyos de las grandes corporaciones. Esa es otra definición, y eso lo diferencia bastante de Trump, que habla de todo, en todo momento, y el otra diferencia vos la marcaste muy bien, que es el discurso de unidad, que es hablar desde la idea del político y no desde el ego, que es la Ahí. otra característica de Trump. Sí, sí, la unidad, o sea, cuando ves el discurso de Biden, unidad, 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 yo creo que lo vamos a ver, yo ya lo he dicho antes y lo vamos a ver. Y debería de hacer centrar parte de esa narrativa en la inseguridad, en la unidad, o sea, volver a la unidad, unir a los americanos, acabar con la polarización, acabar con el odio, la defensa de las libertades, que es parte de lo que, del discurso de renuncia y de despedida de alguna forma de Biden. Biden ha sido un gran político y yo creo que está buscando también su despedida, con eso, por eso ha hecho alusión a sus logros, pero que Biden es en esa línea y ya le dejará en la persona que va con el ticket, ella va a ser el que lleve este rol y los otros que sean como quizá mucho más atacantes, excepto que va a ser muy tajante con el tema de la unidad y con el tema de la justicia. La otra definición, y no me cago mucho más, es que me da la impresión que por la naturaleza dividida del mando en los demócratas, porque Biden con su renuncia sigue teniendo ascendente, más allá de que, digo, con este gesto sigue teniendo alguna influencia, me da la impresión que los demócratas van por el cargo, mientras que los republicanos a través de Trump van por el poder. Ah, claro. Es una diferencia crucial para entender, y esto nos va a permitir entender mucho de lo que va a suceder en las próximas semanas. Mm, mm, mm. Mm. No digas lo que quieras. No, no, pues si querías preguntarnos tú algo. En- Mira, yo recuerdo, hace ya muchos años, era muy jovencita, me fui a Estados Unidos, ¿no? Y tenía 18, 19 años, ya hace muchos años, y me pilló en Estados Unidos en la campaña de Bill Clinton, yo de vacaciones. Y tengo que decir que estaba en Nueva York paseando y de repente me encontré pues los típicos voluntarios en la campaña de Bill Clinton. Y dije, pues yo os veo, que digo, yo os veo mañana y yo me voy a quedar aquí una vuelta si puedo ser voluntaria. Quizá ahí ya empezaba a arrancar la pasión por la política, por las campañas y por la compón, ¿no? Pero es curioso cómo ese voluntariado de las campañas, porque ¿sabes qué pasa? Que la campaña con Biden también eso hacía que hubiese menos voluntarios. Así como Obama en cuanto al liderazgo, yo siempre le pongo como ejemplo en la parte de los liderazgos bueno, pues que estudio, que analizo, y la verdad es que Obama lo tenía todo. O sea, pueda gustar o no gustar algunas de las políticas o del programa que a lo mejor no terminara, o la parte económica, pero es verdad que ha sido una persona que ha sido un líder, que sabía decir la palabra en cualquier momento, dominaba muy bien los silencios, el prompter, todo, todo. O sea, desde el punto de vista del marketing político era cercano, o sea, te digo, es cercano, cómo te miraba, cómo se dirigía a las personas, y eso genera en una campaña electoral, para captar el voto, el que se presente más gente, mucho más jóvenes, y haya mucho más voluntarios y haya más donaciones
privadas, que a través de las donaciones privadas se consigue mucho dinero, que fue el que consiguió, bueno, pues el que abrió de alguna forma la captación de todas las donaciones por internet, si recordáis. Y además es una medición poderosa del apoyo, además de las encuestas. Es como una tira reactiva para saber hasta qué punto se apoya un candidato o no. Si yo ya recibo mails, siempre recibo mails del partido. Me apunté a los dos para ver qué decían uno, qué decía otro, pero en el de los demócratas, la verdad es que es un ataque a Trump. Quién va a llegar, cómo va a llegar a sus votantes, a su electorado, para poderse financiar, ¿no? Ujú. Pero es verdad que ahora no están de esa forma tan agresiva, o sea, están en una forma totalmente distinta. Es una forma, a lo mejor igual nos sorprende, ¿verdad, Nacho? Que nos Ujú. queda mucho de campaña, es decir, realmente la campaña electoral de Estados Unidos empieza cuando acaba ya la convención. Realmente o sea, lleva ya tiempo. Pero incluso esto ha pasado, pero hay tiempo para que puedan todavía recomponerse. Em, yo tengo mis dudas porque Donald Trump está fuerte, ha ganado mucha aprobación y al ganar esa Ujú. aprobación con Biden, con los lapsus y con sus equivocaciones, también por otro lado, el hecho que renuncie se ha puesto el foco de atención en el Partido Demócrata, que eso no le gusta nada a Donald Trump. O sea, a Donald Trump lo que no le gusta es que se ponga el foco en el Partido Demócrata y no en él, y en cualquier exobruto que pueda decir, porque yo le veo ahora de momento tranquilo, pero ya vuelve otra vez a ser Donald Trump. Y no sé, yo creo que para la campaña de los demócratas, el que tengan el apoyo de los jóvenes, de los voluntarios, es pero muy importante porque estaba, por lo que tengo entendido, estaba muy, pero que muy paralizada. Sí, todo lo que venía diciendo Trump acerca de la edad, acerca de cuestiones económicas, la falta de oratoria, etcétera, se le volvió en contra ahora eh, que no está más Biden. Es como karma, es el karma, es Kamala Harris lo que enfrenta ahora. Qué bueno, me ha encantado, porque yo siempre lo digo, lo del karma, ¿no? Oye, Nacho, ¿tú qué piensas? Porque esto es como, no, estamos aquí entre amigos y desde el punto de vista de la política internacional, vamos a ver, Kamala Harris, como vicepresidenta, has dicho antes que claro, que a un vicepresidente en Estados Unidos no se le deja hacer, pero Ujú. tampoco es un figurín, pero a ella tampoco la han dejado hacer. Es decir, yo creo que ha sido ella porque era mujer o porque dicen y porque es negra o así tal cual, o sea, yo digo afroamericana, a mí me gusta utilizar el nombre afroamericano, pero es verdad que cuando toman las riendas y le dan la política, sobre todo de inmigración, cuando tiene que hacer los viajes a México, cuando hacen las meteduras de pata que dicen no vengan, cuando que eso se le pone de alguna forma. No se da a entender una Kamala Harris que no ha estado que no ha estado a la altura para ser una vicepresidenta y digo, ¿hasta qué punto se la ha dejado hacer o no se la ha dejado hacer? Todo el seguimiento que hice ella desde que asumió Biden, lo que veo es que tiene un conocimiento muy poco preciso de lo exterior. No le ha dedicado mucha atención. Ella como fiscal y por su carrera y por ser activista de minorías, ha puesto todo el peso de su intelecto en las cuestiones internas y hacia el exterior tiene cierta precariedad de conocimiento, con errores, con furcios, y también porque me parece que cubre esa falta de conocimiento con una repetición automática de la doctrina Biden. Ujú. Entonces va a haber una continuidad en tanto aprenda los pormenores y las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur, por presentarlo de una manera elegante. Me parece que todavía le falta mucho camino y que no entra en caminos que le son desconocidos, pero que va a tener que aprender porque Estados Unidos es la primera potencia global y no se puede ejercer la presidencia de los Estados Unidos, va para los dos candidatos,
sin una política exterior sólida, porque cada día más Estados Unidos depende de factores externos. Cerrarlo es imposible. Olvidar el mundo puede resultar agotador, porque finalmente el mundo llega, aunque vos no niegues. Es como el clima. No podés no saber mucho de clima sin saber de paraguas y de sombreros, pero en algún momento si vas a dirigir, si vas a estar a cargo de una institución, tienes que aprender cómo funciona y no podés confundir lluvia colorín. Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, es que vuelvo al discurso, ¿no? De Biden, porque es lo más reciente que tenemos. O sea, es en campaña electoral. Y en política, sobre todo ahora, lo que pasa hace 2 semanas, que es trememundo, o sea, nadie está hablando del intento de asesinato de Donald Trump. Él sí que lo ha explotado estas 2 semanas, pero claro, con la renuncia de Biden parece que ha quedado en segundo plano, ya no se le ve el apósito que tiene blanco, ya se le ve la oreja. eh, Y un detalle, no lo pudo explotar no, porque el presunto atacante vino de su propia fila. Si hubiese sido una minoría, alguien de izquierda, alguien de Antifa, o algún extranjero, seguramente hoy te podría decir, tiene un 90% de posibilidades, pero el hecho de que haya sido un joven blanco de la América profunda, casi salido del libro de Vance, le impidió sacarle mayor rédito a esto, y además quedó vieja la noticia, y esto también es importante, porque Biden le arruinó la obra sacando el nuevo estreno, la renuncia del señor que ya no podía gobernar. y es que Fue, claro, porque Mm. ahora ya vamos a estar escuchando esta semana lo que es la renuncia. Rápidamente yo creo que se tiene que poner ya a ello, pues bueno, Kamala Harris, lo que es en campaña y empezar a salir, a hacer por supuesto, bueno, pues lo que es el programa. Puede ser en la continuidad, pero es que es su momento, o sea, tiene un momento en el que cuando se pone en marcha y empiezas a recibir las ayudas en la campaña electoral y sobre todo en las encuestas, a ver qué dicen las encuestas, porque también es muy interesante, es decir, cuando hay una caída de reputación como ha sido bueno, la caída de aprobación de Biden desde los inicios hasta ahora, claro, bajas muy rápido. Subir y recuperar esa subida es más difícil en la misma persona, pero cuando es otra persona, eso cambia porque es muy diferente la imagen de Kamala Harris con la imagen de Biden. Y ahí, y para los que estén interesados en trabajar en lo que es la teoría política de las campañas, tienen que entender algo. Siempre hay un feedback, siempre hay actores que modifican lo que uno planea. No es como la teoría hipodérmica que hago esto y va a ocurrir esto. Siempre hay un ida y vuelta en donde vos tenés que ir modificando tus estrategias y tu campaña. Y no son actores inertes, es decir, ni el electorado, ni el oponente, ni en los partidos, ni el exterior. Entonces, las campañas siempre son dinámicas. No siempre se logra lo que uno se propone, no solamente por fallas en la formulación, sino porque a veces la respuesta modifica a la pregunta. Y pues eso es mira, importante. claro, ¿Sí? fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, voy a sacar el que también esta semana, este domingo 28, son las elecciones en Venezuela. Y no, pero solamente lo voy a mencionar porque para llevarlo al hilo, ¿no? Cómo un candidata bueno, que no se la permite a María Corina Machado, que la inhabilitan, y hace campaña junto con Edmundo González, que es un diplomático, y está haciendo la campaña electoral para una persona que se supone que no iba a ser el candidato, y lo está haciendo él. Y ellos hacen, ayer lo que decíamos también no, en el encuentro, en el foro, de Alacop, es que han montado un tándem muy bueno de lo no esperado con lo que es con el gobierno con Maduro. Y claro, esa emoción que ella supone que es la matriarca política de los venezolanos, que los venezolanos se abrazaban y lloraban porque la consideran como, aparte de activista, junto con Edmundo González, esa posibilidad, lo que es la oposición todo conjunto, unida, que es lo que no le había pasado a Venezuela, que no está unida, en este caso está muy unida,
y han conseguido algunas decían que le sacaban 20 puntos, otros 30 puntos a Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, en el caso con Donald Trump y con Kamala Harris, pues es lo inesperado. Es decir, en una campaña política te puede pasar a lo que decíamos, ¿no? Que de repente no te lo esperas y presentas a un candidato que piensas que está súper preparado y que puede llevar adelante la campaña y de repente te das cuenta, como en el caso de Venezuela, que el candidato que está haciendo campaña por María Corina, es un candidato que realmente reúne unos requisitos y un liderazgo tan fuerte. ¿Por qué? Porque habla pausado, porque sabe el mensaje, sabe el discurso, porque es capaz de conversar, de dialogar, de llegar a acuerdos, que si ganan, dice que se va a reunir y va a hablar con Maduro. Y es como para el venezolano, que es otras situaciones que no tienen nada que ver con Estados Unidos, por supuesto, para el venezolano. Que decía, ¿no? Y que me ha llegado un mensaje, que es que era ya no solamente es que los 7 millones de venezolanos a los que no les han inhabilitado para poder votar, en este caso te surge un liderazgo no esperado y en la campaña de Estados Unidos vamos a esperar si a lo mejor la gente se piensa que Kamala Harris, bueno, es que era vicepresidenta, es que no daba todas sus posibilidades. A ver, Donald Trump es un toro político, o sea, es decir, es que, a ver, ¿quién es capaz durante un intento de asesinato que te han disparado, te levantas el puño y dices fight? Y fight Ujú. para buscar la foto, o sea, es un pura sangre de la política y del marketing político para sus votantes. Vamos a luchar, aquí estoy, me he levantado. Entonces, claro, esa imagen de Donald Trump la tienes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Kamala Harris, porque igual esperamos que, bueno, ha sido la número 2, pero a lo mejor nos sorprende y yo creo que nos va a sorprender durante la campaña con justicia, con unidad, igualdad y libertad. Sobre esa foto, voy a decir algo. Se la comparó con la foto de Rosenthal de los Marines en Iwo Jima. Mm, Pero la foto de Rosenthal fue tomada en febrero. La guerra terminó en septiembre. Tuvieron que pasar muchos meses y 2 bombas atómicas. Así que las fotos no ganan guerras. Eso es algo Eh, que quería decir. No, decir si que quieres, las fotos no ganan guerras. Lo que queda todavía es una parte muy importante y la parte final de la trama, y sabemos que tenemos un guionista bastante creativo y bastante chistoso. Así que veamos y comamos mientras tanto algo rico mientras vemos la pantalla. bueno chicos, muchísimas gracias por haber colaborado. Espero veros otro día, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. No, decía que hablamos de todo, cubrimos todos los aspectos posibles, ¿eh? Oye, a mí, Ya está. perdona porque me he adelantado.